Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad, con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, pero me voy a enfocar en el versículo 4. Estoy usando la Reina Valera actualizada 2015. La palabra del Señor dice así: Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado a nosotros, mis hermanos, es el instinto de desear la felicidad que proviene de Dios. Pero a medida o en el transcurso del tiempo, cuando el pecado entró al mundo por causa de Adán y Eva, por causa del pecado de Adán y Eva, la comunión con Dios se rompió. La felicidad con Dios se rompió. El pecado nos separó totalmente de Dios, y en lugar de vivir en la felicidad que Dios quería para nosotros, el ser humano empezó a experimentar la maldición del pecado y empezó a sufrir. Y desde ese tiempo el ser humano ha tratado de buscar la felicidad en otras cosas. De hecho, cuando pensamos en la felicidad, por lo general pensamos en las cosas que más nos hacen feliz. Por ejemplo, pensamos en el dinero porque creemos que el dinero podría hacer nuestra vida más fácil, y si el dinero hace nuestra vida más fácil, eso nos da felicidad. También pensamos en un mejor trabajo porque eso podría mejorar nuestro estilo de vida. Y si nuestro trabajo nos da más dinero, significa que nuestra vida va a ser más fácil, y eso nos va a dar felicidad. Además de eso, pensamos en la felicidad de nuestra familia. Es decir, si nuestra familia es feliz, entonces yo soy feliz. Si mi esposa es feliz, yo soy feliz. Si mis hijos son felices, yo soy feliz. Por lo general, mis hermanos, pensamos que nuestras metas personales o nuestro sueño de toda la vida son las únicas cosas que podrán hacernos feliz. Pensamos que las cosas son las cosas que nos hacen feliz. Mis hermanos, ese es el resultado del pecado. El pecado ha distorsionado nuestra relación con Dios. El propósito de Dios era que tú y yo, como creación, siempre disfrutáramos de Él. Y cuando disfrutamos de nuestra relación con Dios, vamos a experimentar la felicidad verdadera. Pero porque somos contaminados con el pecado, ya no buscamos la felicidad en las cosas de Dios. Ya no buscamos la felicidad en nuestra comunión con Dios. Ahora buscamos la felicidad en las cosas.
¿cómo podemos llegar a disfrutar de nuevo nuestra intimidad con Dios o nuestra relación con Dios, la comunión con Dios? Lo que vamos a ver aquí, mis hermanos, es que tú y yo tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde tenemos que llorar y llorar de nuestro corazón. Tenemos que llegar a un punto, a una condición triste para poder reconocer nuestra necesidad de Dios. Y cuando llegamos a ese punto, vamos a poder ser verdaderamente felices. Y a pesar de que no sea un pensamiento existente en nosotros, mis hermanos, eso es exactamente lo que el Señor nos dice en nuestro texto de hoy. Bienaventurados, felices los que lloran. Pero ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué tenemos que llorar para ser feliz? El duelo y la felicidad son términos que se contradicen. No tiene sentido. Cristo nos dice exactamente lo contrario de lo que el mundo nos dice acerca de la felicidad. El mundo nos dice que la riqueza y el prestigio y el poder y la fama y la clase social y las posesiones materiales son las cosas que nos hacen feliz. Pero Cristo nos dice lo contrario de lo que el mundo nos dice. Y porque Cristo no es de este mundo, Cristo no nos guía hacia la felicidad de acuerdo al método mundano, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la popularidad de la sociedad. Cristo, mis hermanos, nos ha dado un nuevo estándar. Y si tú y yo queremos ser verdaderamente felices, Él nos dice, tú tienes que llorar, tienes que ser triste. Mis hermanos, tenemos que siempre tener presente que la felicidad verdadera es espiritual, es interna. Y la felicidad verdadera, mis hermanos, es el resultado de nuestra relación con Dios. La felicidad no es el resultado de nuestro amor por el mundo. La felicidad no es el resultado de nuestra relación con el mundo. La felicidad nunca resulta, mis hermanos, de las cosas de la carne. La felicidad verdadera, mis hermanos, no depende de circunstancias favorables. La felicidad verdadera, espiritual, la que Cristo nos ofrece, la que encontramos solamente en Cristo Jesús, es la felicidad que empieza en el interior. Es la felicidad que Dios produce en nosotros. Y de acuerdo a Cristo en el versículo 4, nunca podremos tener una relación correcta con Dios y nunca podremos ser verdaderamente felices a menos que lloremos. Hermanos, todo lo que Cristo nos dice en estas bienaventuranzas lo dice con el propósito de llevarnos a una buena e íntima relación con Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser verdaderamente felices. Lo más que nos acerquemos a Dios, lo más que crezcamos en nuestra comunión con el Señor, mis hermanos, lo más vamos a entender lo que es la felicidad verdadera y lo más vamos a experimentar esa felicidad. Pero tenemos que llegar al punto a reconocer que tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que llegar a ese punto a reconocer que necesitamos más de Dios cada momento de nuestra vida. Y por eso Cristo nos dice que nunca podremos tener una relación correcta con Dios y nunca podremos ser verdaderamente felices a menos que lloremos. Ahora, ¿a qué se refiere Cristo cuando nos dice que tenemos que llorar? Cristo no se refiere a los que lloran a la ligera o a los que lloran solo por llorar. De hecho, la gente llora por diferentes razones, ¿cierto? Lloramos por causa de la enfermedad, lloramos por el dolor, por el luto, por la pérdida material. Y aún lloramos cuando sentimos profundo amor. Lloramos cuando sentimos profunda felicidad, cuando sentimos profundo agradecimiento.
Hay emociones negativas que nos llevan a llorar, pero también hay emociones positivas que nos llevan a llorar. Pero aquí el Señor usa la palabra más fuerte que se puede usar para describir este lloro. Es la palabra más fuerte para llorar en el lenguaje griego. Es la palabra que expresa el duelo por los muertos, que viene siendo el dolor más grande del ser humano. Es el profundo lamento de una gran pérdida, específicamente la pérdida o la muerte permanente de un ser amado. En inglés es la palabra mourning. Blessed are those who mourn. Los que están de luto. Es un duelo centrado en Dios que viene del corazón, que duele tanto que cambia a esa persona y ese cambio se manifiesta en su manera de vivir. Cuando tenemos una experiencia muy dolorosa en la vida, mis hermanos, usualmente cambia nuestra perspectiva de la vida. Y Cristo nos dice que el que tiene un duelo centrado en Dios, un duelo que proviene de su corazón, es el que se va a acercar a Dios. Hermanos, esta es la tristeza que nos lleva a una relación correcta con Dios y que nos lleva a la felicidad verdadera. Pero ¿por qué tenemos que llorar para ser feliz? Al final es por lo que estamos lamentando. Es por lo que nos provoca a llorar. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos está diciendo: felices son los que lloran por su pecado, los que lloran por el efecto del pecado. Y les tengo que recordar que todo ser humano y toda creación es afectado por el pecado, mis hermanos. Y eso nos debe causar la más profunda tristeza, porque tú y yo todavía vivimos en esta carne, la cual está contaminada por el pecado, y por eso se nos hace tan difícil acercarnos a Dios. Por eso se nos hace tan difícil buscar las cosas de Dios, servirle al Señor. Debemos llorar debido a la realidad del pecado, mis hermanos. El pecado es lo que más amenaza nuestra vida. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y si nuestro pecado no ha sido perdonado, el que muere en su pecado estará separado de Dios por toda la eternidad. Por eso debemos llorar debido a la realidad del pecado. Por lo tanto, les quiero hacer esta pregunta. ¿Podemos ser lo suficientemente valientes para examinar nuestra actitud hacia el pecado? Porque lo tengo que seguir diciendo, mis hermanos. El mundo y nuestra cultura de hoy y nuestra sociedad de hoy nos está tratando de convencer que el pecado es bueno. Y el mundo quiere convencernos, mis hermanos, que debemos llamar lo que es malo bueno y lo que es bueno malo. Sí, estoy tratando de establecer el tono más triste que yo pueda, porque tenemos que llegar a entender lo que es el pecado y el efecto del pecado. Y Cristo nos dice, mis hermanos, que nuestra actitud hacia el pecado determina nuestro derecho al reino de Dios. Nuestra actitud hacia el pecado determina nuestra relación con Dios, y nuestra actitud hacia el pecado determina nuestra felicidad. Hermanos, cuando realmente entendemos la fealdad y la letalidad del pecado, vamos a llorar. Cuando realmente entendemos que por medio del pecado entró la muerte y que la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, vamos a llorar. El pecado es real y debemos estar tristes por eso. Y el Señor Jesucristo nos dice que felices son los que lloran, es decir, los que lloran y lloran por su pobreza espiritual, como lo hemos visto en el versículo 3.
La bienaventuranza del versículo 4 está ligada con el del versículo 3. Felices los pobres en espíritu. Lloramos porque reconocemos que somos como un mendigo, mis hermanos, que depende de la bondad de Dios para nuestra existencia. Reconocemos que no tenemos recursos espirituales o méritos propios. Lloramos porque reconocemos que estamos en bancarrota espiritual y necesitamos al Señor, y solamente Dios nos puede satisfacer el alma. Mis hermanos, Cristo nos dice que los que lloran, lloran por sus propios pecados y por sus propias faltas, que son muchas. Debemos sentir profunda tristeza porque entendemos que el pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, reconocemos nuestra miseria espiritual. No tenemos nada que ofrecerle a Dios aparte de Cristo Jesús. Los que lloran, lloran por los pecados de otros, porque entienden que la humanidad es afectada por el pecado. Lloramos por otros, por los pecados de otros. Debemos llorar por los pecados de otros, por el estado pecaminoso de todos, de toda la humanidad, de todo el mundo, mis hermanos. Los que lloran, lloran y están tristes porque entienden que toda maldad y opresión y toda tribulación y aflicción son el resultado del pecado. Lloran porque sufren a causa de su lealtad a Dios. Lloran porque comprenden que el sufrimiento del mundo proviene de la tendencia pecaminosa de ignorar a Dios, mis hermanos. El sufrimiento existe por causa del pecado. El dolor existe por causa del pecado. La enfermedad existe por causa del pecado. Mi hermano, un día te vas a morir. Un día tus hijos se van a morir. Un día mi hija se va a morir. Un día me voy a morir, mi esposa se va a morir. Un día el mundo se va a morir. Y mientras estemos en este mundo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que vamos a sufrir y el mundo nos va a odiar. Nuestra fe va a estar a prueba a todo momento en esta vida. Vamos a ser tentados por toda clase de maldad. La oposición espiritual es real y siempre seremos atacados mientras vivamos en este mundo. Siempre seremos tentados por el pecado. Y los que lloran entienden la realidad del pecado y hacen todo lo posible para acercarse a Dios porque no quieren seguir sufriendo por su pecado. El mundo ignora a Dios, mis hermanos. Y el que no se ha entregado a Jesucristo siempre ignorará a Dios. Y esas mismas personas que se oponen a Dios fácilmente se van a oponer a nosotros. Esa es la triste realidad. Y porque esa es la realidad, debemos de aprender a llorar por el pecado y por el efecto del pecado. Pastor, ¿por qué tiene que ser tan negativo? Pastor, yo no vine a la iglesia a escuchar esto. Pastor, no me gusta ese tipo de mensaje. Pastor, yo quiero que usted me haga sentir como que soy un buen cristiano. Pastor, yo no quiero darle cuentas a nadie ni a Dios. Pastor, ¿por qué nos enseña esto? Mis hermanos, estas no son mis palabras, son las palabras del Señor Jesucristo. Él mismo es el que nos dice: bienaventurados los que lloran por su pecado. Y si a usted le molesta este mensaje, entonces le molesta las palabras de Cristo Jesús. Pero si ustedes recuerdan el último mensaje, explicamos que dentro de cada bienaventuranza hay un requisito, ya lo hemos visto en el versículo 4, pero también hay
un beneficio, también hay una recompensa, también hay una promesa, también hay consolación, porque eso es lo que Cristo nos dice en esta bienaventuranza. Bienaventurados, felices los que lloran por su pecado, porque ellos, los que lloran, serán consolados. Sufrimos el pecado, mis hermanos, sufrimos la maldición del pecado, pero Cristo nos está prometiendo que aunque suframos el efecto del pecado y suframos por nuestros pecados, mis hermanos, dice, yo te puedo consolar y solo yo te puedo consolar. Ellos serán consolados. Aunque el pecado sea la maldición de toda la creación y de la humanidad, tenemos esperanza y podemos ser felices porque tenemos la consolación de Dios. Cristo nos dice que los que lloran en la voluntad de Dios son felices porque recibirán consolación. La bienaventuranza, la promesa, el beneficio de llorar es que seremos consolados por Dios mismo. Él es el consolador. Cristo nos dice, ellos serán consolados. Y solamente ellos. Ellos es enfático, mis hermanos. Los que lloran, los que son pobres en espíritu, los que le pertenecen a Cristo, los que le pertenecen al reino de Dios. Ellos y solamente ellos serán consolados. Solamente de ellos es el reino de los cielos, porque son pobres en espíritu. Mis hermanos, les tengo que recordar y les recuerdo con la esperanza que su corazón se anime, que Cristo vino para consolar a los que lloran. Eso es lo que vemos en la profecía mesiánica de Isaías 61, 1 al 2. Quiero que la vean. Isaías 61, 1 al 2 nos dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, hablando del Mesías. Dice, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Versículo 2, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Para qué? Para consolar a todos los que lloran. Y Cristo cumplió esta profecía en Lucas 4, 18 al 19. Mi hermano, si usted llora por su pecado, si usted llora por el efecto del pecado, Cristo vino para consolarlo a usted. Amén. Hermanos, para eso Cristo vino. Amén. Cristo vino para consolarnos. Y además de eso, mis hermanos, en 2 Corintios 1:3 nos dice que nuestro Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y les quiero recordar que lo hermoso de esta consolación, mis hermanos, es que no tenemos que esperar para recibir la consolación de Dios. Ya la tenemos. Y nuestro Padre está obrando diariamente en nuestra vida para que tú y yo experimentemos esta consolación. Porque Dios desea consolarnos ahora. Por eso tenemos que ser valientes, mis hermanos, y examinar los pecados que afectan nuestra vida. ¿Cuáles son los pecados que afectan tu vida? ¿Cuáles son los pecados que te separan de Dios? ¿Cuáles son? Yo te voy a decir cuáles son. Todos nos afectan, todos nos separan de Dios. Algunos dirán, pastor, yo no soy borracho. Algunos dirán, pastor, yo no estoy adicto a la droga. Pastor, yo no veo pornografía. Pastor, no hago esto, no hago aquello. Mis hermanos, la Biblia nos dice que todo lo que no es de fe es pecado. No importa si pensamos que nuestro pecado es el mínimo o el más grande, todos son iguales ante Dios. El pecado, no importa cuál sea, quebranta nuestra relación con Dios, nos separa de Dios. El Señor nos dice, yo vine para consolarte, pero tienes que llorar por tu pecado, tienes que odiar tu pecado,
Tenemos que llegar a ese punto, mis hermanos. Por eso Cristo nos dice, felices son los que lloran porque ellos serán consolados. En otras palabras, experimentamos la felicidad verdadera cuando confesamos nuestros pecados a Dios, mis hermanos. Feliz es el que confiesa sus pecados. Feliz es el que se arrepiente de sus pecados. Ese es el consuelo que recibimos cuando le lloramos a nuestro Dios, cuando lloramos por el perdón de Dios que solamente encontramos en Cristo Jesús. El consuelo de Dios se encuentra en el perdón de Dios. La tristeza centrada en Dios nos reconcilia con Dios, mis hermanos. Cuando el pecador reconoce su bancarrota espiritual, cuando el pecador viene al lugar de llanto, de profundo dolor por el pecado y se presenta ante Dios en arrepentimiento y pide misericordia y gracia, ciertamente recibirá el consuelo del perdón. Eso es la garantía que tenemos si lloramos por nuestro pecado. Hermanos, Dios le concede consuelo a los que buscan ayuda en Él, porque Él nos quiere ayudar. No es cierto el dicho que dice, ayúdate porque Dios te ayudará. Eso no es cierto. Porque la realidad es que no nos podemos ayudar. Por eso necesitamos que llorar. No nos podemos ayudar y debemos reconocer que solamente Dios es el que nos puede ayudar. Dios le concede consuelo a los que buscan ayuda en Él. Él es quien nos perdona, Él es quien nos libra, nos fortalece y nos da paz. Y necesitamos paz. Necesitamos paz con Dios, que la hemos recibido cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Pero necesitamos paz en nuestra vida diaria, porque todos los días sufrimos, todos los días. Necesitamos paz en nuestros matrimonios, porque nuestros pecados nos llevan a pelear muchas veces. Nuestros pecados nos llevan a buscar la felicidad con otra persona, en otras cosas. Necesitamos paz en la vida familiar, en nuestra relación con nuestros hijos. Necesitamos paz en nuestro trabajo. Necesitamos paz en todo momento, mis hermanos. Yo no sé dónde usted se encuentra en su vida. Yo sé dónde yo me encuentro en mi vida. Y lo que he reconocido, la conclusión a que he llegado es que necesito la ayuda de Dios en todo momento. No existe un momento cuando no necesito la ayuda de Dios. Seremos verdaderamente felices cuando buscamos el consuelo de Dios en el perdón de Dios. Y todos nosotros necesitamos el perdón de Dios, aún siendo hijos de Dios. Recuerden, toda bienaventuranza tiene un requisito, una promesa, pero también hay una consecuencia, o como lo llamamos la última vez, una maldición. Por eso puedo decir, ay de aquellos que no lloran por su pecado. Ay de aquellos que no confiesan y se arrepienten de sus pecados. Ay de aquellos que no se entristecen por su pecado. Ay de aquellos que no buscan el perdón de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque sufrirán las consecuencias de sus pecados. De nuevo, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos justifique ante Dios, mis hermanos. Por eso necesitamos a Cristo. Y cuando Cristo vino a este mundo y Cristo se enfrentó con los fariseos, ellos no querían escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos decían que estaban bien con Dios, porque eran religiosos. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo para ellos? Quiero que vean Lucas 6, 24 al 25. Miren lo que dice el Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. El consuelo de los fariseos era el mundo, era la religión y la tradición humana. Y dice, si tú lo buscas en el mundo, si tú buscas tu riqueza en el mundo,
ese va a ser tu consuelo. Y luego el versículo 25, el Señor dice: ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Y luego dice: ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. ¿Por qué? Porque se regocijan en su pecado. Y el que se regocija en su pecado sufrirá y lamentará y llorará por las consecuencias de su pecado. Hermanos, la voluntad de Dios es que nos arrepentamos, y dentro de ese arrepentimiento encontramos la consolación, la felicidad que nosotros necesitamos. Por eso 2 Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos, y cuando nos arrepentimos, mis hermanos, eso produce la consolación que necesitamos y la felicidad, y nos conduce a la salvación. Pero el que no llora por su pecado, el que solamente es triste de acuerdo al espíritu del mundo, dice: esa tristeza del mundo solo produce muerte. Pero la realidad es que Cristo nos consuela. Somos consolados hoy. Podemos ser consolados hoy si nos entregamos a Cristo Jesús. Pero esa no es la única manera como el Señor nos consuela. El Señor también nos consuela de otras maneras, mis hermanos. Y voy a ser breve con esto. ¿Cómo es que el Señor nos consuela? Primero, somos consolados por el Espíritu Santo. No nos olvidemos del Espíritu Santo. Juan 14:16, el Señor nos dio la promesa del Espíritu Santo. Él nos dijo: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, intercesor, para que esté con ustedes para siempre. Para que el consolador los consuele, empezando ahora y hasta toda la eternidad. Esa es nuestra consolación. El Espíritu Santo nos consuela. También la Biblia nos dice que somos consolados por las promesas de las Escrituras. Mis hermanos, no solamente el arrepentimiento nos consuela, no solamente el Espíritu Santo nos consuela, pero la palabra de Dios te consuela. Por eso es tan importante que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, que permitamos que Dios nos hable. Somos consolados por las promesas de las Escrituras. Romanos 15:4 nos dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras, mis hermanos, nos consuelan porque nos dan esperanza. Y si ustedes recuerdan, en 2 Pedro 1:4 nos dice que se nos han concedido preciosas y maravillosas promesas. Mis hermanos, lo más que usted ignore la palabra de Dios, lo menos consolado será. Lo más que se separe de la palabra de Dios, lo más que ignore la palabra de Dios, lo menos experimentará la felicidad y la esperanza y la consolación de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, pero somos consolados por medio de otros creyentes. Dios nos consuela a nosotros, nos ayuda a nosotros con el fin que tú puedas consolar a otras personas. Por eso 2 Corintios 1:3-4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios te quiere usar a ti para que tú compartas el consuelo que has experimentado en Cristo Jesús. Dios nos consuela a nosotros para que tú y yo seamos instrumentos de consolación
para otras personas. Cada uno de nosotros hemos pasado experiencias únicas que con tu experiencia solamente tú puedes ayudarles a otros que han pasado la misma aflicción. ¿Qué es lo que tú has pasado en tu vida que le podrá ayudar a otra persona? ¿Cómo has experimentado la consolación de Dios en ciertas aflicciones o ciertas experiencias que le podrá ayudar a otra persona? Que le podrá ayudar a un hermano dentro de la iglesia, que le podrá ayudar al vecino o al compañero de trabajo. Pero Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios. De estas maneras somos consolados ahora. Pero quiero finalizar con esto. Tenemos consolación ahora. Tenemos consolación en esta vida, en este mundo, en esta tierra. Pero también tenemos una consolación futura. Tenemos una consolación celestial, mis hermanos. Aquí en el mundo vamos a sufrir. Es inevitable. Vamos a sufrir. Aquí en el mundo, mis hermanos, vamos a llorar. Aquí en el mundo, mis hermanos, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Vamos a sufrir dolores. Pero los que lloran serán consolados, no solamente ahora, pero en el futuro, en el cielo. Los que lloran ahora serán consolados también después. Los que lloran por su pecado serán consolados también después. Los que le pertenecen al reino de Dios ahora seguirán experimentando la consolación celestial. Por eso Apocalipsis 21:4 nos da la gran esperanza de la gran consolación. Nos dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Déjalo leo de nuevo porque les voy a dar otra oportunidad. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amén, mis hermanos. Esa es tu esperanza y tu consolación. ¿Cómo no te vas a regocijar? Nos regocijamos, mis hermanos, en otras cosas, pero nuestro mayor regocijo debe ser la consolación de Dios que Cristo nos da. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, nuestros pecados serán perdonados y ya no tendremos que sufrir la muerte, porque tenemos al gran Consolador y tenemos la gran consolación hoy y para siempre.